El día que en 1916 se inauguró esta estatua del mayor general Julio Grave de Peralta, se inició una polémica explosiva. La causa es esta placa. En ella se ve que al general lo fusilaron sus enemigos españoles. Sin embargo, los amigos y familiares de Peralta tenían otras dos versiones sobre su muerte. Unos aseguraban que se había suicidado para no caer en manos de los españoles, y otros que había caído en combate. ¿Usted es? Luis Raúl Beltrán Grave de Peralta. Mucho gusto. Si usted es Raúl Beltrán Grave de Peralta, entonces usted es el tataranieto del general Peralta. Tataranieto de Julio Grave de Peralta. ¿Sabe? Habían transcurrido 26 años de la estatua y su familia se reunió en este mismo lugar y decidieron quitar la placa que había ahí en la que se veía que al general Peralta lo habían fusilado los españoles, y la prueba es esta fotografía que le enseño. Por tanto, si la familia quitó la placa, entonces estaban seguros de que al general Peralta no lo habían fusilado los españoles. Pero, ¿cómo murió Julio Grave de Peralta? ¿Usted lo sabe? Bueno, tengo algún conocimiento que sea a través de la familia se ha dicho, pero nunca nada tan explícito. Pues mire, yo sé donde hay información que se pudiera considerar la verdad más absoluta. Si quiere lo llevo. ¿Cómo no? Pues vamos. Vamos. 2 años después de iniciar la Guerra Grande de los 10 años, mandaron a Julio Grave de Peralta al extranjero para que trajera una expedición con socorros de armas, municiones y medicamentos para los que estaban peleando. Peralta lo consiguió. Desembarcó por Playa Herradura, que queda cerca de la bahía de Cebolla, en Sagua de Tánamo. Lamentablemente, los expedicionarios cayeron en una emboscada de los españoles acabados de desembarcar. Julio Grave de Peralta y casi todos sus acompañantes perdieron la vida. Buenos días. Buen día. Presento a Daisy. Daisy, necesito el periódico El Heraldo de hoy. Cuando se produjo la polémica en 1916 por la estatua, por la placa, un periodista español residente en Holguín, Nicasio Vidal Pita, localizó al jefe de la partida que había enfrentado al general Peralta y le preguntó cómo había muerto Julio, y lo vamos a ver en el periódico. Y aquí está El Heraldo de Holguín. Aquí está la historia de cómo murió su tatarabuelo. Incluso tenemos fotografías del jefe español, que era el que mandaba la partida, que enfrentó a Julio cuando cayó en combate. Y recuerde que le dije que un periodista le había escrito a él para que él le escribiera y le dijera cómo había muerto Julio. Bueno, pues aquí, en este centro de información del Museo Provincial La Periquera, se encuentra la carta original que Alsina envió a aquel periodista. Y si quiere, la podemos ver. ¿No? Daisy. Mejor le resumo lo que dijo Alsina. Él cuenta en la carta que en 1872 era el jefe del segundo batallón del regimiento Cazadores de León, y dice además
que las fuerzas españolas, el mando militar en Cuba tenía información de inteligencia de que esa expedición iba a llegar, e incluso tenían datos de los posibles lugares del arribo, y por eso pues pusieron españoles a lo largo de la costa. El día 24 llega su tatarabuelo con los hombres que le acompañan, bajan, están cerca de Sagua de Tánamo, no hay ningún mambí que los esté esperando y por eso comienzan a adentrarse tierra adentro. Los españoles los están observando y le hacen una emboscada. Y de pronto comienza la balacera, asimismo, esa es la palabra que usa Alsina, y cayeron muchos mambises y los que quedaron con vida se replegaron, se marcharon por donde pudieron, y entonces los españoles comenzaron a seguir cada grupo, a tratar de cazarlos entre la manigua. Alsina también fue otro de los que entró a cazar a los mambises. Él y un teniente, que por acá tengo el nombre, y es importante el nombre de este teniente, de este sargento, más bien porque fue el que le arrancó la vida a su tatarabuelo, se llamó Bernabé Peña. Dice él que penetraron y de pronto vieron a uno de los hombres que había llegado en la expedición, que estaba recostado a un árbol. Ellos trataron de acercarse, pero ese hombre reaccionó, los vio y les preguntó que quiénes eran. Ellos respondieron que España, y este hombre logró disparar, montó su tercera, disparó 2 veces y después del segundo disparo, Bernabé Peña disparó y le arrancó la vida a aquel mambís. Ellos se acercaron, revisaron la documentación y entonces se percataron que era el general Julio Grave de Peralta, su tatarabuelo. Así fue como cayó en combate. Ni se suicidó ni lo fusilaron, cayó en combate. El muy valiente mayor general del Ejército Libertador Natural de Holguín, Julio Grave de Peralta. Incluso dice Alsina que él se quedó con el rifle de su tatarabuelo. Y aquí, en este centro de información, pudiéramos ver a Alsina con el rifle de su tatarabuelo. ¿Lo quiere ver? ¿Cómo no? Entonces venga. Aquí está, cómo murió Julio Grave de Peralta. Este libro lo escribió Nicasio Vidal Pita ya después de toda su investigación para el periódico y cuando ya había sabido cómo había muerto Julio Grave de Peralta. Mire aquí, fotografía de Nicasio Vidal, el famoso periodista. Y aquí está, mírelo aquí. El teniente don Arturo Alsina y Neto en 1872 con el rifle y canana de Julio Grave de Peralta. O sea que esa foto se la hizo poco después de la muerte de su tatarabuelo. Y ahora le voy a invitar a que se siente porque le voy a mostrar otras 2 curiosidades que probablemente usted no sabe. Cuando se inauguró la estatua, hacía 44 años de la muerte de su tatarabuelo, el general Peralta. Pero todavía quedaba vivo uno de los hombres que había desembarcado con él en la expedición del FAN y por allá, cerca de Sagua de Tánamo, muy claro. Ese hombre vino a Holguín, se llamó Carlos de Soto y Miranda. Fue Carlos de Soto y Miranda el que recordó el nombre del jefe de la partida que había enfrentado a los que habían desembarcado. Y obviamente que era Alsina quien podía contar todo lo que había sucedido cuando el desembarco del general Peralta. Pero, ¿cómo localizarlo? Y ahí entra en esta historia otro personaje muy, pero muy conocido en la historia de Holguín, un español residente en esta ciudad, Julián García Zavala, que le voy a mostrar una foto. Julián García Zavala había conocido a Alsina aquí en Holguín mientras él estaba destacado en el ejército y comenzaron a buscarlo en España hasta que dieron con él y entonces es que Nicasio le escribe la carta que Alsina le responde. Y ahora por último le voy a mostrar algo
que lo va a acercar mucho a la historia de su tatarabuelo y que probablemente usted nunca ha visto, pero que se conserva aquí en este centro de información de La Periquera. Daisy, por favor, ¿me prestas el documento que había escogido? A ver. Y lo voy a sorprender, usted verá. Traigo. Gracias. Mire lo que tenemos aquí. El diario de campaña de su tatarabuelo. Aquí está todo lo que escribió el mayor general Julio Grave de Peralta, cada una de sus acciones, y esa que está viendo ahí es la letra de él. Puede obviarlo si lo desea. Hizo muy bien la familia en quitar la placa. El Bravo Peralta no fue fusilado, el Bravo Peralta cayó en combate y esa placa pues desmentía la verdad histórica. Por cierto, no le he preguntado de su familia, o sea, lo que le une al general Peralta. ¿Usted es hijo de? Rebeca Grave de Peralta. Rebeca Grave de Peralta. ¿Y Rebeca es hija de? Cándido Grave de Peralta. Cándido Grave de Peralta. Y Cándido Grave de Peralta era hijo de Cándido Grave de Peralta. Grave de Peralta. Y Cándido Grave de Peralta es el hijo de... El hijo de Julio. Ya, por cierto, su bisabuelo, el día que se inauguró esa estatua, escribió unos versos, que por cierto yo los había anotado casualmente aquí en el teléfono. Déjeme ver si los encuentro. Sí, aquí está. Dice: en blanquísimo mármol de Carrara ha esculpido el artista tu figura en magnífica estatua que procura hacer eterna tu memoria cara. Y hablando entonces de quién sería su abuelo, don Cándido Grave de Peralta, estamos hablando del mismo hombre que era dueño del terreno y hizo el reparto Peralta. Sí, quien presidía la compañía. Ellos hicieron una compañía, los hermanos. Era una herencia de todos los hermanos y él fue quien presidió la compañía. Entonces, ahora recordando, su abuelo hizo algo más antes de hacer el reparto. O sea, en sus tierras hizo la primera pista de aterrizaje y el primer aeropuerto que tuvo Holguín. En lo que es hoy la calle San Carlos, estaba la primera la pista de aviación que había aquí en Holguín. Tengo entendido que fue la primera pista que existió aquí en Holguín. Fue la primera, se lo aseguro, fue la primera. Y que, si nos vamos un día hasta ahí, hasta el reparto Peralta, y contamos la historia de aquel primer aeropuerto que tuvo Holguín, pues se lo prometo, vamos a ir, vamos a contar esa historia. Y desde ya se lo estoy agradeciendo a usted y a ustedes, amables televidentes, por la sintonía. Hasta un próximo encuentro.